Desde el punto de vista del movimiento de la pelota, pues aplicamos una solución muy parecida. En este caso, el umbral con el que compararemos será diferente. Si queremos movernos a razón de 1 segundo por posición, ¿cómo podemos medir 1 segundo haciendo uso de nuestra interrupción? Contando 1000 interrupciones, ¿vale? De ese modo, y en la medida en la que hayamos contado 1000 interrupciones, resolveremos que corresponde o hemos llegado al momento en el cual tenemos que actualizar la posición de la pelota. No os olvidéis de resetear esa variable de tipo contador para volver a hacer uso nuevamente de ella, ¿vale? Detalle importante, en el momento en el que actualicemos la posición de la pelota, ese es el momento en el cual van a ocurrir cosas en nuestro sistema, en nuestro juego. Si la pelota acaba de moverse y acaba de acceder a una nueva posición, eso podrá ser motivo de que se produzca un rebote, pero también de que la pelota, imaginaros que esto es el área de juego, haya accedido a una posición que excede, rebasa el límite por la izquierda, el que corresponde a nuestra raqueta, ¿vale? De modo que lo que toca es consignar que hemos perdido un intento, hemos perdido una vida. No hemos sido capaces de devolver la pelota. Es un poco lo que estamos tratando de representar con estas dos líneas de acá. Si perdemos un intento, tendremos que actualizar la variable que usamos a modo de contador del número de intentos restantes que nos quedan en el juego, ¿vale? Automáticamente, y una vez actualizada esa variable, también deberíamos ocuparnos de lo siguiente: comprobar si nos quedan intentos restantes, porque si no nos quedan, hemos terminado, ¿de acuerdo? Un poco lo que aparece por aquí. Desde el punto de vista de la segunda interrupción, insisto, recordad, prioridad más alta. ¿Por qué prioridad más alta? Fundamentalmente para asegurar la correcta escucha del efecto de sonido. Las tareas, las acciones que necesitamos para poder llevar a cabo el refresco de la matriz de LEDs podrían suponer un cierto retraso en cuanto a al correcto envío o a la correcta presentación a la salida del DAC de las diferentes muestras, en caso de que usásemos un esquema de prioridades opuesto, es decir, en caso de que la prioridad más alta fuese para la interrupción 1 en lugar de para la interrupción 2, para asegurar en todo momento de que en ningún momento las muestras son enviadas, para asegurarnos de que son enviadas correctamente y que el sonido, el efecto se escucha adecuadamente, ¿vale? Vamos a dar mayor prioridad a esa interrupción. Esto podríamos decir, y entonces, ¿qué pasaría con el refresco de la matriz de LEDs? Cualquier pequeño retardo que pueda suponer el envío de una muestra al DAC no va a afectar de manera significativa al refresco de nuestra matriz, ¿de acuerdo? No vamos a apreciarlo visualmente, con lo cual no constituiría problema alguno. Bueno, desde el punto de vista de esta interrupción, ¿qué podemos hacer? Pues la podemos resolver de una forma muy sencilla. Una forma sencilla es, bueno, yo asumo que esa interrupción se puede producir de manera continua e indefinida, ¿vale? Y en cada una de esas interrupciones lo primero que tengo que preocuparme es de si estoy jugando o no, porque si no estoy jugando no tengo que reproducir efecto de sonido alguno, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedo decidir si toca reproducir efecto o no? Bueno, pues lo puedo hacer de una forma ligeramente distinta. En lugar de decir si toca reproducir efecto o no, lo que puedo verlo es si toca enviar una muestra al DAC o no. Y ello dependerá de que la muestra que me estén indicando sea válida o no. Sea un valor de muestra que corresponde a una de las posiciones válidas dentro del array de muestras que tendremos definido en nuestro sistema. En caso de que eso suceda, fundamentalmente lo que tendremos que hacer es enviar la muestra al DAC y actualizar la variable que podemos estar usando a modo de contador para indicar la muestra por la que vamos, ¿vale? Fijaros que de este modo es bien sencilla la reproducción del efecto de sonido, porque bastará la detección de un determinado rebote para poner esta variable o este contador a 0 para dar comienzo de manera automática al proceso de reproducción del efecto, el cual se dará por finalizado toda vez que conforme vayamos actualizando esa variable alcancemos una posición fuera de las que corresponden a nuestro array, ¿vale? Objeto audio, importante o interesante. ¿Qué es ese efecto o qué pinta tiene ese efecto de sonido? Pues el efecto de sonido, a simple vista, ya llama la atención, porque aparecen un conjunto de líneas con las muestras que se repiten de manera periódica. Situación que podemos ver reflejada en la imagen, ¿vale? Fundamentalmente, las muestras corresponden a una señal fácilmente reconocible, como es una onda triangular de una determinada frecuencia, en nuestro caso de 500 hercios, y de una determinada duración.
250 milisegundos. El porqué de esto es fundamentalmente para facilitaros la vida, para que en el laboratorio sepamos si lo estamos haciendo bien, podamos verificar el correcto funcionamiento de nuestro sistema, por ejemplo, simplemente haciendo uso del osciloscopio. Si nosotros conectamos el osciloscopio y somos capaces de ver una señal parecida a la que tenemos en pantalla, pues habremos resuelto con éxito nuestro sistema. En relación al tema de las muestras, las tenéis disponibles tanto en el enunciado en forma de anexo como en la propia página web de la asignatura, ¿vale? Sobre la página web de la asignatura os llamo un pequeño, insisto en su obligatoria consulta, ¿vale? Es la fuente de información más valiosa o de las más valiosas de las que disponéis en la asignatura, ¿vale? Luis Fernando, coordinador administrativo, hace un esfuerzo muy importante en mantenerla permanentemente actualizada, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues su consulta periódica debería ser parte de nuestro hábito dentro del laboratorio, ¿de acuerdo? No obstante, también os haremos llegar información en forma de mails y demás. Bueno, las muestras las vais a tener tanto para las dos versiones, tanto para C como para ensamblador, ¿de acuerdo? Y van a venir en forma de declaración de estructura en memoria que vais a poder copiar y pegar en vuestros códigos para directamente pasar a utilizarla sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Un detalle que puede resultaros interesante es el hecho de que si percibís que a la hora de cargar vuestro programa en la plataforma, este se demora demasiado, muy probablemente va a ser debido al array, al tamaño de ese array de muestras, ¿vale? Con lo cual, si estamos en tiempo en fase de prueba, de depuración, una buena práctica, un buen consejo puede ser recortar el array, limitarlo solo, por ejemplo, al primero o a los dos primeros periodos y comentar el resto. Esto debería acelerar la carga y os debería permitir agilizar ese proceso de prueba y depuración, ¿vale? Vamos a pasar al meollo del asunto, la madre del cordero, el tema de los rebotes, ¿vale? De las reglas del juego. Bueno, quizá antes que los rebotes, lo primero que nos tendríamos que preguntar es ¿para dónde puede ir la pelota? ¿Puede ir para cualquier lado? Pues la respuesta es no. La pelota solo se va a poder desplazar conforme a 3 trayectorias predefinidas que encontrarán su eco en otras 3 a su vez, teniendo en cuenta que la pelota puede ir y volver, ¿vale? Pero estas serán las trayectorias con las que trabajaremos en nuestro sistema. Esta trayectoria de aquí la vamos a prohibir porque, entre otras cosas, dadas las características de nuestro juego, no tendría mucho sentido, toda vez que provocaría un rebote constante entre arriba y abajo. No podemos mover la raqueta en el eje horizontal, ¿vale? Bueno, un consejo en este sentido es que llevéis a cabo la implementación de esto de la siguiente manera. Una forma muy sencilla de hacerlo, nuevamente basándonos en la estructura, en la naturaleza matricial de nuestro sistema, es codificar una trayectoria como la manera en la que debemos modificar o incrementar las coordenadas de posición de nuestro objeto toda vez que queramos actualizar, toda vez que queramos moverlo. Por ejemplo, si tenemos la pelota en la posición 3,3, la trayectoria up left podría venir definida por un incremento en el eje X de -1 unidad y un incremento en el eje Y de -1 unidad. Si estamos en la posición 3,3 y queremos actualizar la posición de la pelota conforme a esta trayectoria, básicamente lo que tendríamos que hacer es 3 menos 1, 2, 3 menos 1, 2, esta sería la nueva posición de nuestra pelota, ¿vale? Esta es una manera muy sencilla de resolver el problema y por este motivo os la comentamos, ¿de acuerdo? Bueno, los rebotes. Pues en relación a los rebotes, lo primero que tenemos que saber es ¿cuándo nosotros vamos a poder ser capaces de detectarlos? Pues la respuesta es bien sencilla. Siempre y cuando hayamos actualizado la posición de la pelota. Tras cada sucesiva actualización de su posición, tendremos que ocuparnos de esos posibles rebotes, ¿vale? Rebotes que van a poder producirse de dos tipos. Hemos diferenciado, hemos distinguido entre dos posibles rebotes. Los que pueden tener lugar contra las paredes y los que pueden tener lugar contra la propia raqueta. ¿Cómo podría uno detectar cuándo se produce un rebote contra la pared? Pues fundamentalmente de la manera en la que consignamos acá. La pelota accede a una posición fuera de los límites definidos para el área de juego. Tan sencillo como eso, ¿vale? Si una de las coordenadas de posición de nuestra pelota fuese o excediera en modo alguno los límites declarados para el área de juego, estaríamos en una situación de rebote, ¿de acuerdo? Con una pequeña excepción, que es la que afecta al lado izquierdo, al extremo izquierdo de la pantalla,
al lado que ocupa nuestra raqueta, en cuyo caso esa misma metodología o esa misma comprobación, ¿qué significaría? No que se produce un rebote, sino que lo que se ha producido es la pérdida de un intento, ¿vale? Por otro lado, rebotes con la raqueta. ¿Cómo podríamos identificar un posible rebote contra la raqueta? Fácilmente, tal y como dice ahí, por medio de la oportuna comprobación de que la pelota accede a una posición que ya estaba siendo ocupada por nuestra raqueta, ¿vale? En cualquier caso, y muy importante, tened siempre presente que la principal consecuencia e implicación de un rebote en nuestro juego va a ser esta de acá. Siempre vamos a tener que modificar la trayectoria de la pelota, ¿vale? ¿Cómo vamos a modificar la trayectoria de la pelota? En ese sentido también hacemos sendas propuestas. Os proponemos dos modelos tentativos de posibles rebotes, bien con la pared o bien con la raqueta. En el caso de las paredes, os recomendamos este tipo de solución, ¿vale? Especialmente sencilla, dada la forma en la que hemos implementado o codificado las trayectorias, ¿vale? Por ejemplo, en la imagen lo que podéis ver es la raqueta en una posición determinada y dos posibles situaciones que pueden darse durante el juego, ¿vale? Y que van a afectar a la pelota, ¿de acuerdo? En ese caso estamos presentando en rojo la trayectoria previa al rebote, con su correspondiente información, y la trayectoria en azul, que es la posterior a dicho rebote, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo podemos modificar la trayectoria de nuestra pelota, por ejemplo, en caso de que se produzca este tipo de rebote? Pues rápidamente uno puede advertir que fundamentalmente consiste o supone un cambio de signo en cuanto a el incremento en un eje determinado. Al producirse contra la parte superior o contra la parte inferior, el eje que se ve afectado es el Y, ¿de acuerdo? Situación que recogemos en esta tabla. De un modo muy parecido, pues en caso de producirse ese rebote, pero en este caso con la pared por la parte derecha, el cambio de signo fundamentalmente afectaría a la otra dimensión, al eje X, ¿de acuerdo? Tan sencillo como eso. Rebotes con la raqueta. Aquí va a haber más posibilidades, ¿vale? Nosotros no somos expertos jugadores de tenis de mesa, por lo que el modelo de rebotes que hemos propuesto no deja de ser tentativo. Eso sí, os vamos a pedir y os vamos a exigir que implementéis una única característica muy importante, y es que la trayectoria o el ángulo de salida va a depender no solo de la trayectoria o ángulo de incidencia, sino también de la posición de la raqueta contra la que se produce el rebote. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que las flechitas azules deben ser diferentes para una misma trayectoria o ángulo de incidencia, dependiendo de si el rebote se produce contra esta posición, contra esta otra o contra esta otra. Dicho de otro modo, no me interesa tanto el que las flechas azules aquí miren para acá o miren para acá, o aquí miren para acá o para acá, para donde queráis, siempre conforme a las trayectorias predefinidas, ¿vale? Si tenemos modelado este pequeño detalle de la dependencia con la posición contra la que se produce el rebote, ¿vale? Todo aquel que entienda más de tenis de mesa, pues se sienta con absoluta libertad para proponer un esquema de rebotes alternativo, ¿de acuerdo? Fundamentalmente esto obedece al interés por nuestra parte de darle más realismo aún al juego. Que duda cabe que no es lo mismo darle a la pelota con el canto que darle con la parte central, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar ya a temas más prácticos, temas de planificación, ¿vale? En el enunciado disponéis de información detallada acerca de una planificación tentativa en cuanto al posible desarrollo de la práctica dentro del laboratorio. Como insisto, es tentativa, pero muy recomendable, ¿de acuerdo? Se supone que ahí tenéis las guías que os deben ayudar a decidir o a saber, a conocer qué debéis hacer o qué deberíais tener resuelto para cada una de las diferentes sesiones con las que vamos a contar en el laboratorio, ¿de acuerdo? Bueno, esta primera está relacionada o dedicada a una sesión que no existe como tal dentro del laboratorio. Es la sesión -1, ¿de acuerdo? Se supone que es un trabajo previo que debemos realizar antes de asistir por primera vez al laboratorio, ¿de acuerdo? Tenéis, tanto en el enunciado como en estas transparencias, recogida la bibliografía fundamental del laboratorio, ¿de acuerdo?
De todas ellas, pues posiblemente las más importantes y las que os recomiendo en mayor medida, su consulta previa a la asistencia al laboratorio, son estos dos. El entorno de desarrollo del EDE-CallFire, fundamental para poder conocer, para poder saber cómo utilizarlo. Tenemos que saber cómo poder abrir un fichero, cómo poder ensamblarlo, cómo poder cargarlo,